El Apocalipsis de Daniel. Es un texto apócrifo redactado en lengua siriaca a finales del siglo VIII. Consta de dos partes. En la primera de ellas se narran las vicisitudes del profeta Daniel en la ciudad de Babilonia. En la segunda se profetizan acontecimientos futuros que conducirán al fin de los tiempos. Los acontecimientos que se narran son los siguientes. Se alzará nación contra nación y reyes contra reyes. Los tres hijos de Agar, que representan a las huestes islámicas, invadirán el imperio bizantino y reducirán su territorio a la ciudad de Constantinopla. Los gobernantes bizantinos huirán hasta las montañas, pero entonces Dios inclinará la balanza a favor de los romanos de Oriente y hará surgir un nuevo rey, de nombre K, que guiará a las tropas de Bizancio hasta su victoria final sobre los ismaelitas, que acabarán por ser totalmente aniquilados. El reinado del nuevo soberano romano de Constantinopla durará 33 años. Transcurrido ese tiempo morirá y ascenderá al cielo. Entonces las huestes de un rey del norte invadirán la ciudad e impondrán un nuevo régimen de justicia e inmoralidad. El rey será aniquilado por Dios, que impondrá en su lugar el gobierno de una mujer malvada que destruirá todas las iglesias y disolverá la fe cristiana. La ciudad dejará de llamarse Roma y pasará a llamarse Babilonia. Será finalmente destruida por Dios y de ella quedará en pie tan solo un pilar. Podemos decir que la palabra Apocalipsis es una transliteración del sustantivo griego apokalupsis, que significa aquello que es develado. Su forma verbal apocalupto, quitar el velo, se emplea en la Biblia para expresar dos ideas principales. La acción de Dios de revelar cosas para nuestro entendimiento, la manifestación visible de Jesucristo. En aquellos tiempos hay un concepto circular en ciertos eventos bíblicos que ocurrieron pero volverán a suceder, en los que el pueblo de Dios estaba o estará bajo persecución u opresión. Se cuenta con mensajes o guías de contexto histórico que ofrecieron aliento ante las dificultades. Los apocalipsis son textos que tienen la finalidad de inspirar esperanza en los momentos de mayor dificultad, porque la incertidumbre puede provocar la desesperación. A través de descripciones simbólicas, ambos libros subrayan cómo los acontecimientos visibles no son más que las manifestaciones exteriores de una realidad más fundamental. Ahora Dios le daría a Daniel unos detalles impresionantes acerca de las grandes potencias mundiales, empezando por el imperio medo-persa y continuando hasta el tiempo del fin justo antes de la segunda venida de Cristo. El ángel que le ayudó a Daniel a entender la visión le dijo que la visión hacía énfasis en lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Lo que le sucedería al pueblo de Dios en la visión de Daniel y en el futuro le interesaba mucho a él, ya que para ese entonces judíos habían regresado a Jerusalén cumpliendo un decreto de Ciro, el cual les permitía volver a su tierra. Debido a los varios componentes tan complejos de la profecía de Daniel, algunos estudiosos sugieren que el libro de Daniel fue escrito cientos de años después, durante el año 160 a.C., aproximadamente, cuando estos acontecimientos ya habían ocurrido. Pero predecir el futuro no es difícil para Dios. Como Dios dice,
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ya que otras profecías que se encuentran en el libro de Daniel, como la profecía de los 70 años de Jeremías y la profecía de las 70 semanas, que indica el año en que aparecería el Mesías, se cumplieron exactamente como se habían predicho. Podemos estar seguros de que Dios también dio los detalles de la profecía encontrada en Daniel mucho antes de que se cumpliera. El imperio medo-persa sería conquistado por Grecia. La profecía de Daniel comienza con la predicción de «He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia». Una fuente de consulta bíblica nos explica que esta profecía, con respecto a este versículo, el libro dice: el rey persa que invadió Grecia fue sin duda Jerjes, quien reinó del año 485 a 464 a.C. En Daniel 11:3 al 4 se habla de la aparición de un rey valiente cuyo reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esto nos explica la siguiente fase de los imperios mundiales: el surgimiento de Alejandro Magno, aunque este versículo no es del todo claro al decir que este rey valiente iba a iniciar un nuevo imperio en lugar del persa. El versículo 4 no deja ninguna duda de que él era el gobernante que ahí se describe. En 7 u 8 años logró la conquista militar más deslumbrante de toda la historia, pero solo vivió 4 años más tarde, y después de una de sus borracheras murió de una fiebre en la capital del imperio de Babilonia. En el versículo predice la división de los dominios de Alejandro entre 4 imperios más pequeños y débiles. Después de la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre 4 de sus generales. Estos 4 reinos y sus gobernantes fueron Greco-Macedonio, gobernador por Antípatro y su hijo; Tracia, Asia Menor, bajo Lisímaco; el resto de Asia, excepto la parte baja de Siria y Palestina, bajo Seleuco, Nicator; y Egipto y Palestina bajo Ptolomeo. La parte restante de Daniel narra los acontecimientos de los últimos reinos de estos. Egipto al sur de Jerusalén, el lugar del pueblo de Daniel, los judíos; y Siria al norte de Jerusalén. En esta parte de la escritura, a los reyes y a sus sucesores se les llama rey del norte y rey del sur. El rey del norte contra el rey del sur. Geográficamente ubicados entre reinos muy ambiciosos, el pueblo judío en tiempos de post-exilio se veía atrapado a menudo por las disputas de poder entre Egipto y Siria. No es el propósito de este artículo hacer una exposición detallada de cada versículo de Daniel, ni su cumplimiento histórico, pero a continuación mencionaremos algunos aspectos importantes. Versículo 5. El rey del sur es Ptolomeo, hijo de Lagos, cuyas ambiciones se extendían más allá de las fronteras de Egipto, donde Alejandro lo había puesto a cargo, Palestina y el resto de Asia. Cuando nos damos cuenta de la cantidad de detalles proféticos de Daniel que se han cumplido así como se predijeron, podemos estar seguros de que las profecías restantes de este capítulo y las demás que están en la Biblia por cumplirse van a ocurrir así como Dios lo ha ordenado. El príncipe que estaba bajo el mandato de Ptolomeo I,
que se volvería más fuerte que Ptolomeo I era Seleuco, Nicator del imperio Seleucida. Versículo 6. El acuerdo fue un tratado de paz en el que Antíoco II se debía casar con Berenice, la hija de Ptolomeo II, pero Antíoco ya tenía una esposa, una poderosa e influyente mujer llamada Laodicea. No recibió muy bien la noticia de que fuera a divorciarse. Por eso decidió organizar una conspiración exitosa. Hizo los arreglos para que tanto Berenice como su hijo, quien era descendiente de Antíoco, fueran asesinados. No mucho después, el rey fue envenenado y la maquinaria pro Laodicea orquestó un golpe de estado y la puso como reina regente, mientras que su hijo Seleuco II cumplía la mayoría de edad. De esta manera entonces se cumplió la profecía acerca de Berenice, que ella sería entregada, junto con los nobles que le ayudaron en Antioquía. Versículo 7. Ptolomeo III organizó una gran fuerza expedicionaria contra Siria para vengar la muerte de su hermana. Esta guerra duró del año 246 al 271. Regresó a Egipto cargado con el botín, tuvo éxito en otros frentes también. Anexó a Cirene al extremo oeste de Libia, a los dominios ptolemaicos, después de gozar de 12 años de independencia. También recuperó todas las conquistas de su padre en las costas de Asia Menor y ganó control temporal sobre algunas partes de Tracia. Versículo 8. Ptolomeo III recuperó los ídolos de Egipto que habían sido llevados por Cambises en el año 524 a.C. Versículo 9. Aunque no entró a Egipto personalmente, Seleuco II retomó el control de la parte norte de Siria y Fenicia. Versículos 10-12. Este pasaje anticipa un nuevo surgimiento en la lucha entre dos grandes potencias con la llegada de Antíoco el Grande y su conquista de la Tierra Santa. Después, Antíoco III lanzó una expedición en contra de Francia y Palestina, que terminó siendo un serio revés en la batalla de Rafia, cuando fue estruendosamente derrotado por el pequeño ejército de Ptolomeo VI. Pero finalmente en el año 203, Antíoco vio la oportunidad de atacar a Egipto otra vez, ya que Ptolomeo acababa de morir y había sido sucedido por Ptolomeo V, que era un simple niño de 4 años. Versículo 13 al 16. Estos versículos documentan la lucha que Antíoco el Grande estuvo con Egipto por el control de la Tierra Santa. Esperando ganar control sobre Egipto, Antíoco el Grande dio a su hija Cleopatra como esposa a Ptolomeo V en el año 195 a.C. Pero la hija de Antíoco se puso del lado de su marido y ninguna ventaja pudo ganar. Después, Antíoco perdió una batalla contra el ejército romano. Después de su derrota, tuvo que rendir toda su brigada de elefantes, su armada y 20 rehenes muy importantes. Finalmente fue obligado a pagar una indemnización de 15.000 o 20.000 talentos durante un periodo de varios años. El segundo hijo de Antíoco, que fue nombrado después de él, estaba entre los 20 rehenes llevados a Roma, donde pasó sus años de formación. Después se convertiría en el temible perseguidor de judíos, Antíoco Epífanes. Sin poder cumplir con los pagos de la indemnización, Antíoco el Grande fue muerto cuando trataba de saquear un templo en Alán. Versículo 20.
el corto reinado de 12 años, el hijo mayor de Antíoco III, se caracterizó por impuestos muy altos en toda Palestina. Seleuco fue envenenado rápidamente por su ministro Heliodoro. El versículo 21-34. Versículo 21-34. Estos versículos ilustran la tirana opresión hacia los judíos por parte de Antíoco Epífanes, quien a la fuerza trató de que el pueblo judío olvidara su religión y adoptara todas las costumbres griegas. Este fue la época de los macabeos, que se resistieron a la influencia helenística. Para una breve explicación de todas las acciones de Antíoco en contra del pueblo judío y cómo cumplieron la profecía. Cumplimiento doble. Versículos 35-39. La referencia hasta el tiempo determinado en el versículo 35 ofrece un desafío a la hora de su interpretación. Algunos lo entienden como el tiempo justo antes del regreso de Cristo y otros lo ven como el final de las luchas de los macabeos. Algunas de las acciones se le pueden atribuir a Antíoco Epífanes y otras parecen ser profecías del poder de la bestia que van a existir al final de esta era. Estos versículos aparentemente tienen doble cumplimiento, que abarca desde la época de los macabeos hasta el regreso de Cristo. Los siguientes versículos de Daniel representan profecías extremadamente detalladas que se han cumplido exactamente como le fueron reveladas a Daniel. Es importante tener en cuenta que el Imperio Romano derrotó a la Siria Seleucica en el año 65 y que derrotó a Egipto en el año 30. De esta manera, las primeras identidades del rey del sur y del rey del norte llegan a su final. El tiempo del fin. En los versículos 40 y 45 leemos acerca de las acciones de un rey del sur y un rey del norte en el tiempo del fin. La identificación de estas naciones del tiempo del fin no se ha determinado todavía. La creación del Estado moderno de Israel en 1948 parece ser clave en el desarrollo del cumplimiento de estos versículos de los tiempos del fin. Desde el momento de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo hasta 1948, no existía una nación judía. Ahora, con una nación judía de nuevo en el Medio Oriente, es pertinente la identificación de los grandes gobiernos mundiales como un rey del norte y un rey del sur. Con relación al pueblo judío viviendo en Jerusalén, lo que significa para nosotros. Cuando analizamos todos los detalles proféticos que se cumplieron tal cual se predijeron en Daniel, podemos estar seguros de que va a ocurrir lo mismo con las otras profecías de este capítulo y las otras que se describen en la Biblia que faltan por cumplirse. Por medio de un sueño, Dios le reveló al antiguo rey Nabucodonosor y a nosotros que los reinos de este mundo eventualmente serán reemplazados por el reino de Dios. Así como Daniel le explicó al rey: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Según el libro de Daniel, este era uno de los sirvientes de Nabucodonosor, de quien se convirtió en consejero tras lograr impresionar al monarca con su interpretación de un sueño. Más tarde fue arrojado a causa de su fe al foso de los leones, del que salió indemne, con lo cual mostró al rey Baltasar el poder de Yahvé. La figura de Daniel hay que entenderla en el momento histórico en el cual fue escrito su libro,
durante el reinado de Antíoco Epífanes, cuando la cultura y la religión judía se encontraban amenazadas. Se trata de una historia ejemplar que muestra la devoción de un hombre a su Dios en las más difíciles circunstancias, al tiempo que profetiza, como primer ejemplo de literatura apocalíptica, el final de los tiempos para dar paso al reino de Dios.